En Westeros, la política y la guerra pueden provocar cambios en la estructura feudal. A menudo, los nobles tienen la ambición de expandir sus dominios, incrementar sus riquezas y sus títulos, muchas veces a costa de otros nobles. Los vasallos, por su parte, pueden desafiar a sus señores para escalar en la jerarquía feudal. En ese contexto, los señores, líderes de las casas nobles, deben estar preparados para la compleja tarea de preservar y o mejorar las posiciones y legados de sus familias. Esta preparación comienza desde la más temprana infancia. La cultura designa a los primogénitos como herederos, futuros señores. Salvo en Dorne, se prefiere que estos sean varones, ya que su naturaleza los haría aptos para la violencia y la guerra, la forma en la que se expresan típicamente los desafíos políticos en Westeros. Las mujeres, en cambio, son percibidas como suaves y débiles por naturaleza, y por eso se asume que no son aptas para gobernar. Por eso, enfrentan muchos obstáculos para heredar, y cuando lo hacen, por la ausencia de herederos varones claros, suelen recibir cuestionamientos a su capacidad de gobierno, desafíos a su autoridad y usurpaciones directas a sus derechos. El heredero debe ser leal a su familia y estar determinado a mantener o mejorar la posición social de su casa. También es deseable que sepa leer, sumar, restar, algo de historia y cómo manejarse con otros nobles. Pero las aptitudes guerreras suelen ser las más valoradas. Los niños son entrenados en el manejo de las armas e influenciados por historias y canciones sobre guerreros y caballeros famosos. Se cree que preparándose para el combate y para la guerra, los niños se convertirán en hombres, incorporando actitudes como la rudeza, la valentía, la firmeza y la decisión, cualidades consideradas esenciales en un señor. Se suele creer que los niños sin entrenamiento en combate o muy interesados por el conocimiento o el arte carecerán de esas actitudes imprescindibles y serán gobernantes débiles. Es común que aquellos herederos que no se adecúan a los mandatos sufran sanciones sociales. Esto fue lo que le sucedió a Sam Tarly, un caso que analicé en el canal. Es que en Westeros es probable que un señor débil incite a los desafíos y ponga en peligro la posición de su familia. Tytos Lannister fue el señor de Roca Casterly entre los años 244 y 267 después de la conquista. Originalmente un tercer hijo no incorporó las actitudes propias de un heredero, pero las muertes de sus dos hermanos mayores, primero, y de su padre, más tarde, lo llevarían a convertirse en Lord Lannister. Tytos era gentil, amigable y confiado, y encontraba algo bueno en todos. Sus vasallos lo llamaban el león risueño por sus buenas maneras y porque solía reírse de las bromas hacia su persona en lugar de responderlas con sangre y espadas, como sus ancestros hubieran hecho. Tytos era de voluntad débil, lento para ofenderse y rápido para perdonar. Le disgustaban la guerra y las confrontaciones. Antes prefería complacer y ser amado. Así lo describió un Maester de Roca Casterly. Ríe, no se ofende y perdona, y otorga honores, títulos y regalos a aquellos que lo burlan y desafían, pensando que así ganará su lealtad, pero mientras más ríe y otorga, más lo desprecian. Haber sido criado como tercer hijo llevaba a Tytos a buscar siempre la aprobación de sus mayores. Walder Frey, el señor de los gemelos, percibió esa debilidad y le propuso casar a su segundo hijo con Jenna Lannister, la única hija de Tytos. Era una unión desventajosa para los Lannister, ya que el señor de Roca Casterly y guardián del oeste entregaba a su única hija al segundo hijo, ni siquiera el heredero, de una casa menor de las tierras de los ríos. No obstante, Tytos aceptó la propuesta nada más que para complacer a Frey. Solo Tywin, el heredero de Tytos, de 10 años en ese entonces, protestó contra la unión. En las buenas maneras de Tytos, sus vasallos encontraban oportunidades para mejorar sus posiciones. Algunos pidieron oro prestado sin preocuparse por devolverlo, ya que Tytos estaba dispuesto a extender los plazos de devolución indefinidamente. Tywin, que venía de pelear en la guerra de los Reyes Nueve Peniques, veía en eso una falta de respeto a la casa Lannister. Así que intentó recolectar el oro adeudado, decretando que aquellos que no pudieran pagar debían enviar a sus hijos como rehenes a Roca Casterly. Estos sufrirían las consecuencias en caso de que sus padres no cumplieran con sus compromisos. Algunos vasallos obedecieron, pero otros ya se habían acostumbrado al gobierno suave y permisivo de Tytos. Lord Rain de Castamere se burló de los edictos de Tywin y simplemente decidió no pagar. Lord Tarbeck, que había fortalecido su castillo con el oro de los préstamos, cabalgó hacia Roca Casterly para convencer a Tytos de que deshiciera los decretos de su hijo. Tywin lo encarceló. En respuesta, la esposa de Tarbeck, Ellen Rain, capturó a 3 Lannister y advirtió que sufrirían por cualquier daño realizado a su marido.
Tywin pretendía devolver a Lord Tarbeck en 3 partes, pero espantado por la confrontación, Tytos ordenó liberarlo entero, pidió disculpas por los decretos de su hijo y perdonó las deudas. Luego viajó hacia Castamere, unas viejas minas de oro que los Rhaen habían convertido en su fortaleza subterránea, y les juró amistad eterna. Pero Tywin no olvidó las ofensas y un año después ordenó a los Rhaen y a los Tarbeck presentarse en Roca Casterly para responder por sus desafíos. Pero estas familias ya no temían a los Lannister, así que se declararon en rebelión. Sin el permiso de su padre, Tywin marchó a la guerra para demostrar las consecuencias de desafiar a la casa Lannister. Derrotó a Lord Tarbeck en batalla y ordenó su decapitación junto a la de todos los hombres de su familia. Su castillo fue derribado y su esposa, Ellen Rhaen, y su heredero murieron bajo los escombros. Los Rhaen, que habían logrado escapar de esa batalla, se refugiaron bajo tierra en Castamere. Tywin ordenó sellar la entrada del lugar y desvió un arroyo hacia allí. Todos los Rhaen murieron ahogados bajo tierra. Las ruinas de los castillos de los Rhaen y de los Tarbeck quedaron intactas, como muestra de lo que podría suceder a aquellos que osaran desafiar a los Lannister. Cuando el señor Farman de la Isla Bella se puso desafiante, Tywin solo le envió un bardo para que le cantara Las lluvias de Castamere, una canción que relata el desafío de la casa Rhaen a la casa Lannister y su posterior destrucción. Los Farman no volvieron a causar problemas. Creo que estos sucesos nos demuestran que un señor tiene que ser respetado y hasta un poco temido por sus súbditos para prevenir rebeliones. Y para ganarse esa reputación, debe demostrar firmeza y decisión al lidiar con los desafíos que se le presentan. Tytos no tenía ninguna de esas cualidades. Él quería ser amado y prefería conceder, perdonar y hasta pedir perdón antes que confrontar. Pero eso llevó a que los Rhaen y los Tarbeck dejen de respetarlo y que se atrevieran a desafiar el milenario dominio de la casa Lannister sobre las tierras del oeste. Para reafirmar la autoridad de su familia, Tywin tuvo que compensar la debilidad de su padre con firmeza y crueldad. ¿Pero es esto lo único que necesita un señor para preservar con éxito la posición de su familia en Westeros? La historia reciente de la casa Lannister nos demuestra que no. Ned Stark suplicó piedad por haber ofrecido el trono a Stannis Baratheon y reconoció a Joffrey como heredero legítimo del rey Robert, pero Joffrey decidió ejecutarlo de todas maneras, afirmando que mientras él sea rey, la traición siempre sería castigada. Joffrey es el bisnieto de Tytos Lannister, y a diferencia de su bisabuelo, castigó firmemente a quien lo desafió, pero la ejecución de Ned resultó no ser la mejor idea. A consecuencia de ello, su hijo, Robb Stark, continuó su guerra contra los Lannister y declaró la independencia del norte y de las tierras de los ríos del trono de hierro. Eso obligó a los ejércitos de los Lannister a permanecer batallando en el Tridente y en las tierras del oeste, dejando a Desembarco del Rey desprotegida ante posibles ataques de Renly y Stannis Baratheon, que se proclamaban legítimos herederos del difunto Robert. Para Tywin, la ejecución de Ned fue claramente un error, ya que vivo, los Lannister podrían haberlo utilizado para forjar una paz con los Stark y los Tully, ganando tiempo para lidiar con los hermanos de Robert. El exceso de firmeza de Joffrey tampoco resultó efectivo para preservar la posición de la casa Lannister, porque puso en peligro su control sobre el trono de hierro. Nuevamente Tywin tuvo que enmendar los errores de un familiar y reafirmar la autoridad de la casa Lannister ante los desafíos, pero esta vez utilizaría un método diferente. Forjó una alianza con la casa Tyrell, que anteriormente había apoyado a Renly Baratheon, sellándola con la promesa de un matrimonio entre Joffrey y Margaery Tyrell. Con la ayuda de los Tyrell, Tywin derrotó a Stannis justo antes de que ingrese a Desembarco del Rey y tome la corona. Pero aún restaba lidiar con Robb Stark. Tywin sabía que algunas batallas se ganan con espadas y lanzas y otras con plumas y cuervos, es decir, hablando para alcanzar acuerdos. Así que concedió perdones y recompensas a los Frey y a los Bolton, aliados de Robb, a cambio de que lo traicionen y lo asesinen. Joffrey no quería ofrecer términos generosos a los demás aliados de Robb y proponía destruirlos, afirmando que un rey fuerte actúa audazmente, no solo habla. Tywin, en cambio, perdonaría a todos los que se arrepintieran y arrodillaran ante Joffrey, argumentando que, cuando los enemigos desafían, hay que responderles con acero y fuego, pero cuando se arrodillan, hay que ayudarlos a levantarse. De otra manera, nadie volvería a arrodillarse. La debilidad de Tytos, que pretendía ser amado y que solo sabía conceder, provocó desafíos y puso en peligro el dominio de la casa Lannister sobre las tierras del oeste. Pero la crueldad de Joffrey, que pretendía ser temido y que solo pensaba en reprimir, empeoró los desafíos y puso en peligro el control de la casa Lannister sobre el trono de hierro. Tywin enmendó los errores de sus familiares.
extinguió a 2 casas enteras para resolver los problemas causados por la debilidad de su padre, pero también supo perdonar y acordar con antiguos enemigos para resolver los problemas causados por la crueldad de su nieto. Tywin nos enseña que un señor debe contar con la firmeza necesaria para imponerse por la fuerza, pero también con la prudencia para conceder, perdonar y establecer acuerdos cuando son necesarios. Esas cualidades lo ayudaron a cumplir con la principal misión de un señor en Westeros: preservar y mejorar la posición de su familia. Pero la muerte es inevitable. Ese legado deberá quedar en manos de un heredero. Por eso, además de gobernar eficientemente, una de las tareas más importantes de un señor es la de formar un heredero digno, capaz de mantener e incrementar el legado de la familia. Y aquí es donde Tywin fracasó. Naturalmente, él pretendía ser heredado por su hijo Jaime, quien fue entrenado desde pequeño para convertirse en un hombre guerrero y valiente, pero las historias de guerreros y caballeros famosos terminarían teniendo en él un efecto no deseado, porque junto a su amor por su hermana, lo llevarían a querer dedicar su vida a la caballería, convirtiéndose en un miembro de la Guardia Real y dejando así de lado su deber como heredero de la casa Lannister. Si bien Jaime parece ser un buen heredero por sus aptitudes guerreras, no lo es. Él está más preparado para el campo de batalla que para las cámaras de consejo, carece de la prudencia de su padre y da más importancia al amor por su hermana y a los valores de la caballería que a los intereses de su familia. Cuando Tywin le ofrece anular su juramento con la Guardia Real para volver a convertirse en su heredero, Jaime se niega y reafirma su compromiso: soy un caballero de la Guardia Real, y eso es todo lo que pretendo ser. Por su condición de mujer, Cersei nunca ha sido seriamente considerada como posible heredera de Tywin y por lo tanto no ha sido entrenada para hacerlo, pero haber vivido siempre cerca de posiciones de gran riqueza e influencia como la de su padre y la de su esposo Robert la convirtieron en una persona voluntariosa y decidida, ávida de poder. Cersei detesta obedecer a otros y resiente ser excluida de los procesos de toma de decisión en función de su género. Su padre le ha transmitido el desprecio casi patológico por la debilidad que adquirió luego de presenciar los problemas que Tytos causó a la casa Lannister. Cersei sentía que los ojos de su padre podían ver dentro suyo y notar qué tan débil, indigna y fea era en el fondo. Por eso se cuida de no mostrar debilidad en público. De su padre también ha aprendido que para generar obediencia, el miedo es mejor que el amor. Quizás por estas semejanzas con su progenitor, cree ser su versión femenina y que de haber nacido varón, habría sido el heredero que Tywin deseaba. Pero mientras que Tywin era implacable como un glaciar, Cersei es parecida al fuego valirio, especialmente en la frustración. Sus decisiones están a menudo guiadas por sus emociones y temores. Su desprecio por la debilidad la lleva a confundir precaución con cobardía, convirtiéndola en una persona impaciente que actúa apresuradamente. Probablemente haya sido ella quien le enseñó a Joffrey que un rey fuerte no debe limitarse a hablar, sino que debe actuar audazmente. Pero como dijo Tywin, hay una gran diferencia entre ser decidido y ser estúpido. Cersei no olvida los insultos, sean reales o imaginados, y su obsesión por ejercer el poder en forma unilateral la lleva a tomar el disenso como un desafío. Cuando Jaime le recomienda nombrar a una persona poderosa como mano del rey, Cersei se niega. Un gobernante débil necesita una mano fuerte, como Aerys necesitaba a nuestro padre. Un gobernante fuerte solo requiere sirvientes diligentes que cumplan sus órdenes. Luego de ignorar los consejos de su hermano y de su tío, Kevan Lannister los apartaría de la corte y se rodearía de aduladores. Es evidente que estos rasgos de Cersei le restan aptitudes para las concesiones, negociaciones y compromisos que, como demostró Tywin, también son esenciales en un buen gobernante. Cuando el león cae, las bestias inferiores se aproximan. Luego de la muerte de su padre, Cersei creyó poder enfrentarlas por su cuenta, pero cuando tiene el poder no sabe bien qué hacer con él y demuestra falta de buen juicio. Cersei permitió el regreso de la fe militante a cambio de que el Gorrión Supremo bendiga a Tommen como rey. Luego, intentó utilizar al líder religioso para inculpar a la reina Margaery de adulterio, con la finalidad de eliminar la influencia de los Tyrell sobre el gobierno de su hijo. Pero todo se le volvería en contra. El Gorrión Supremo usaría su nuevo poder para encarcelar a Cersei por sus pecados. Durante su encarcelamiento, Cersei perdió poder. Su tío, Kevan Lannister, se convirtió en el nuevo regente de Tommen y para apaciguar a los Tyrell permitiría que ganen influencia en el consejo del rey, justo lo que Cersei pretendía evitar. Para apaciguar a la fe de los 7, Kevan no opuso resistencia a que Cersei realice un paseo de penitencia por desembarco del rey. Así, Cersei viviría uno de sus mayores temores, que su debilidad sea expuesta en público.
Luego de esa humillación, el poder de Cersei fue completamente anulado. Pero con esas concesiones, Kevan había preparado el camino para pacificar al reino y estabilizar el gobierno de Tommen. Cersei había avergonzado a la casa Lannister y había puesto en peligro su control sobre el trono de hierro. Su ineptitud como gobernante es tal que Varys asesina a Kevan con el objetivo de que ella retome el control del gobierno de Tommen, vuelva a generar conflictos con los Tyrell y la Fe de los Siete y prepare las condiciones para que sea Aegon VI quien pacifique al reino. Legalmente, correspondería a Tyrion ser el heredero de la casa Lannister, pero Tywin se niega rotundamente a aceptarlo. El caso de su padre, Tytos, le demostró los problemas que un líder débil podría causarle a la casa Lannister, y es probable que en Westeros alguien como Tyrion, como señor de Roca Casterly y guardián del oeste, también sea percibido como débil, provoque desafíos y ponga en peligro el legado de la casa Lannister. Pero Tyrion es consciente de esto. Él sabe que su cuerpo no le permitió desarrollar las aptitudes guerreras propias de un heredero, como sí lo hizo su hermano, así que lo compensó alimentando su inteligencia. La fuerza de Jaime le permite resolver problemas atacando de forma temeraria, pero Tyrion se vio forzado a desarrollar la prudencia y el pensamiento estratégico. Jaime tendrá su espada, pero Tyrion tiene su mente. Además, durante su período como mano del rey, Tyrion supo compensar la imagen de debilidad que transmite su aspecto físico, asociándose con Bronn y con los hombres de los clanes de las montañas para protegerse, exiliando a Janos Slynt y amenazando al Maester Pycelle. Con esas y otras demostraciones de fuerza, logró hacerse respetar en el consejo del rey Joffrey. Tyrion también demostró ser hábil para las concesiones y los acuerdos. Ideó una alianza con los Martell en un momento en que la casa Lannister estaba amenazada en varios frentes, prometiendo a su sobrina Myrcella a Trystane Martell, y fue el ideólogo original del matrimonio entre Joffrey y Margaery Tyrell. Por último, preparó las defensas de desembarco del rey contra la invasión de Stannis Baratheon y lideró un ataque para defender las puertas de la ciudad. Sin los aportes de Tyrion, Tywin probablemente no hubiera llegado a tiempo a salvar el trono para la casa Lannister. Es claro que Tyrion no es lo que en Westeros se considera un heredero ideal, pero es indudable que está más que capacitado para proteger los intereses de su familia. Jaina Lannister cree que es el más parecido a Tywin de sus 3 hijos. Tyrion es el hijo de Tywin, no tú, le confiesa a Jaime. Se lo dije a tu padre, y no me dirigió la palabra durante medio año. Los hombres son tan necios, incluso los que aparecen una vez cada 1000 años. Yo creo que no es solo el aspecto físico de Tyrion lo que lleva a Tywin a rechazar la comparación. Su padre, Tytos, era apodado el León Risueño porque reía de las burlas de sus vasallos hacia él, y en Westeros las personas como Tyrion suelen desempeñarse como bufones. Cuando tenía 6 o 7 años, Tyrion aprendió a hacer algunas volteretas generando risas en los habitantes de Roca Casterly, hasta que su padre regresó de desembarco del rey. Inocentemente, Tyrion intentó impresionarlo, parándose de manos sobre la mesa. «Los dioses te hicieron enano», le dijo Tywin. «¿Tienes que ser un bufón también?» Tiene sentido. Haber visto a tantos reír de su padre llevó a que Tywin desconfiara de las risas. Luego de la muerte de su esposa, Tytos tomó como amante a una mujer del pueblo llano, hija de un fabricante de velas. No era raro que un señor viudo hiciera algo así, pero Tytos solía darle regalos y honores a su amante, la sentaba junto a él y le pedía opinión en asuntos de gobierno. Con el tiempo, la mujer comenzó a manejar el castillo, a hablar en nombre de Tytos cuando éste estaba enfermo y a utilizar las joyas de su difunta esposa, la madre de Tywin. La influencia que llegó a tener esta mujer de origen humilde en Roca Casterly era una muestra más de la debilidad de Tytos como gobernante. Cuando éste murió de un infarto, subiendo las escaleras para encontrarse con ella en su habitación, su poder se terminó. Tywin, el nuevo señor de la Roca, ordenó que la mujer debía caminar desnuda por todo Lannisport durante 2 semanas, confesando a todos que era una ladrona y una prostituta. Como vimos, años más tarde, irónicamente, Cersei perdería su poder de la misma forma. Es probable que el casamiento secreto de Tyrion a los 13 años con la hija de un campesino llamada Tailla haya traído malos recuerdos a Tywin. Al enterarse, les dio una cruel lección a ambos, buscando demostrar que Tailla era una prostituta, aunque no lo era. Algo similar a lo que había hecho con la amante de su padre. Luego, hizo anular el matrimonio. Tywin siempre reprendió a Tyrion por esa unión. Luego, le prohibiría llevar a Jae a la corte y se negaría a nombrarlo como heredero, argumentando que transformaría Roca Casterly en su burdel.
Tywin también culpa a Tyrion de la muerte de su esposa, Joanna, que murió durante su parto. Pero siendo que en Westeros no es tan extraño que las mujeres mueran de esa manera, no considero que este sea el factor fundamental para explicar el desprecio que Tywin siente hacia Tyrion. Yo creo que su odio se debe a que el aspecto físico de Tyrion se combina con su relación con el humor y con las mujeres del pueblo llano y las prostitutas, llevando a que Tywin lo asocie a Tytos y proyecte en su hijo las falencias y la debilidad de su padre. Y maltratando a Tyrion, Tywin tal vez encontraba la oportunidad de descargar en su hijo el resentimiento que sentía hacia su progenitor, de darle a su padre el castigo que no pudo darle en vida. Quizás inconscientemente sentía que disciplinaba a su padre a través de su hijo por el daño que le causó a la casa Lannister con su debilidad, por no haber sido el señor que la sociedad le exigía ser. Finalmente, cuando Tyrion fue acusado del asesinato de Joffrey, Tywin vio la oportunidad de removerlo definitivamente de la línea sucesoria, librando así a la casa Lannister del fantasma de la debilidad de su padre. Y quizás, al acostarse con Jae, en la noche previa a la ejecución de Tyrion, Tywin realizaba una última y enfermiza demostración de su dominio sobre sus débiles padre e hijo. Un gesto que remite a lo que ya había hecho con Tailla y con la amante de su padre. Todo se remite al pasado, reconoció Tyrion alguna vez, a nuestras madres y padres y a los suyos. Somos marionetas bailando en los hilos de quienes nos precedieron, y un día nuestros propios hijos tomarán nuestros hilos y bailarán en nuestro lugar. Pero todo el resentimiento que recibió, Tyrion se lo devolvería a su padre. Tú no eres hijo mío, le recriminó Tywin a Tyrion luego de que éste le disparara con una ballesta. Pero lo último que Tywin escucharía antes de morir sería la verdad que su hermana le había confesado y cuya negación le terminó costando la vida. Ahí es donde te equivocas, padre, le respondió Tyrion. Yo creo que soy tú en pequeño. Irónicamente, fue Tyrion quien cumplió con la fantasía de Tywin de castigar a su padre. Tywin se ha acercado bastante a la imagen ideal del heredero y del señor en Westeros, determinado a llevar gloria a su familia con la firmeza y la decisión requeridas para sofocar desafíos por la fuerza e inspirar respeto en los súbditos y con la prudencia para negociar y acordar con sus enemigos cuando es necesario. No solo ha logrado preservar la posición de su familia ante los desafíos, sino que también la colocó en la cima del poder en Westeros. Pero irónicamente, en el final, Tywin acabaría poniendo en peligro la posición de la casa Lannister. Su trauma con la debilidad de su padre y su obsesión por extirparla de su familia lo llevaron a maltratar y a intentar desplazar a Tyrion, su mejor heredero, de su línea sucesoria, y eso desembocaría en su asesinato, dejando a la casa Lannister en manos de Cersei. En el funeral de Tywin, su cadáver despedía un olor nauseabundo y sus labios exhibían una media sonrisa que lo hacía parecer menos imponente de lo que había sido en vida. Quizás eso diga algo sobre su verdadero legado para la casa Lannister. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video, te invito a darle me gusta y a suscribirte a este canal. También te invito a dejar en los comentarios tus propias interpretaciones acerca de la personalidad de Tywin y de sus relaciones con su padre y sus hijos.